Recordemos que nosotros lo vemos todo a nivel tributario y lo vemos también, sí, con la interpretación sistemática, un método válido según el título preliminar del Código Tributario, para poder justamente hacer auditoría tributaria. Quiere decir ver que toda la parte tributaria de renta esté bien y no haya futuros reparos dentro del plazo de prescripción para determinar, porque ustedes saben que los reparos no vienen inmediatos, sino los reparos se realizan dentro del plazo de prescripción para determinar. Y ese es un punto que también lo tienen que tener en cuenta, hasta cuándo los pueden fiscalizar y ustedes también hasta cuándo pueden rectificar, porque también ahorita que viene su cierre, tienen que ver si la renta que está de los años anteriores dentro del plazo de prescripción está correcta, para que ustedes puedan jalar ese saldo, para que ustedes puedan jalar esa pérdida de manera correcta. Entonces viene la primera pregunta. ¿Mi ejercicio anterior a esta renta está correcto? ¿Hay algo que tengo que rectificar antes de yo hacer mi cierre de este año? Ese es un punto importantísimo porque recuerden, ¿no? Que ustedes declararon este 2025 la renta en este año. Y dentro de este año ustedes pueden rectificar y no va a interrumpir su plazo de prescripción. Ya a partir del 1 de enero ya va a haber la interrupción, porque comienza a correr el plazo de prescripción para determinar. Me dicen si no me dejo entender. Entonces nos queda poquitísimos días, muy pocos días, para saber si yo quiero rectificar algo de mi impuesto a la renta anual que declaré. Algo que le quiero modificar a ese impuesto a la renta del 2024 que yo declaré en el 2025. Hay algo que quiero rectificarle. Es el momento. Porque si yo lo rectifico en el 2026, ya voy a interrumpir el plazo de prescripción para determinar. Esa es auditoría tributaria. Entonces viene un primer punto. Nos quedan poquitísimos días del año para saber si yo quiero tocar mi última declaración de renta y la tengo que ajustar. Esa rectificatoria que yo presente conforme al artículo 88 del Código Tributario, esa rectificatoria no va a tener impacto en la prescripción para determinar. Porque acuérdense que su plazo de prescripción para determinar de renta anual va a empezar el primer día hábil del 2026. Entonces, si yo hago alguna rectificatoria en enero, en febrero, en marzo del 2026, vinculada a mi última declaración de renta presentada, voy a interrumpir. Quiere decir que voy a extender el plazo de prescripción para determinar para que me puedan fiscalizar. Entonces, la recomendación a nivel de auditoría es rectificar tu última DJ presentada hasta el último día del 2025, no después, porque si no, sí va a tener un impacto tributario. Punto importante, porque de ahí parte todo. De nada sirve que se preparen con la DJ del 2025 si la anterior trae dolencias o fallas, porque van a arrastrar esas dolencias y fallas. Entonces, ahí quiero saber si me dejé entender. Ese es un punto importante porque ya está a días de cerrar justamente el año y se acaba la fecha, ¿no? Y para contable hay mucho que revisar porque de un año a otro sí tiene impacto tributario lo que puede hacer. Otro punto que viene muy flojo es el tema justamente de fehaciencia. Está habiendo muchos y cada vez más reparos a nivel general, no solamente pequeña ni mediana, sino grande empresa. Hay mucho reparo por el tema de fehaciencia, principalmente en las medianas empresas, ¿sí? Y esa es la parte de auditoría tributaria, porque muchas veces nosotros nos preocupamos por la causalidad, ¿no? Voy a ir un poquito acá, nos preocupamos por la causalidad. Nos aprendemos de memoria el 37 y pensamos que si cumplimos con el 37 no pasa nada. Y eso es incorrecto, ¿sí? Eso es incorrecto porque el mundo tributario es muy amplio. El sistema tributario es muy amplio. El 37, recordemos, que regula la causalidad, ¿sí?, de gastos vinculados a la generación de renta peruana. Lo vuelvo a repetir porque viene el punto. El 37 es el artículo vinculado con los gastos vinculados con la generación de renta peruana. La renta peruana es la que se categoriza, es decir, en el Perú, renta de tercera categoría.
Pero las empresas no solamente generan renta peruana. En Perú se tributa por la renta mundial. La renta mundial es peruana más extranjera. Y ahorita estamos en un mundo muy globalizado, donde la tributación internacional ya no es solamente los principales contribuyentes nacionales. Ya se vuelve una herramienta que está a la disposición y todos la deben conocer. Entonces, cuando nosotros hablamos de gastos vinculados a la generación de renta extranjera, no es 37, es 51A. Entonces, no solamente nosotros debemos ver una cara de la moneda, más que estamos ahorita en un mundo donde los activos digitales, y no me refiero a los criptoactivos, sino activos digitales, cobran ahorita una fuerza muy grande y la tecnología para el desarrollo de los comercios. Entonces, el mundo tributario tiene que tener un ojo sistemático, no solamente una cara, porque eso no lleva a que las empresas progresen a nivel mundial. Entonces, ¿el 37 es importante? Claro que sí, pero es una cara nada más de la moneda. Y el 37 nos pone requisitos de forma. Existen requisitos de fondo. Y tú no puedes pasar a la causalidad si primero no has hecho el filtro de la fehaciencia. Primer filtro es fehaciencia. Segundo filtro viene a ser causalidad. Esa es auditoría tributaria. Porque tú tienes que estar seguro en tu renta que tu gasto sea real, es decir, que tenga la documentación de auditoría tributaria, no de forma, no de decir, pero tengo un comprobante. Pero lo registré en el libro, eso es forma, sino de fondo, para sustentar ante una fiscalización que el gasto existe. Luego que nosotros sustentamos que el gasto existe, pasamos al segundo nivel, que es la causalidad. La causalidad de fondo y la causalidad de forma. Tenemos que saber la diferencia entre una y otra. ¿Qué quiere decir forma? Es simple. Forma es cuando hay un límite, como en el EBIT, y si tú cumples el límite, lo puedes llevar. Es un cálculo. Forma. No requiere pensar, es un cálculo. Fondo es cuando tú tienes que demostrar el hilo rojo, como se le dice, de que ese gasto está vinculado con la fuente generadora de renta o el mantenimiento de la fuente generadora de renta. Y es ahí donde fallan porque se confunden entre fehaciencia y causalidad y no logramos entender ese aspecto que es de auditoría. Lamentablemente en nuestra ley de renta pues no tenemos hasta el día de hoy artículos como sí existen en otros países como México, misceláneas, donde les explican lo que estamos hablando. Solamente tenemos la jurisprudencia que nace de las auditorías tributarias que se realizan dentro de los procesos de verificación o fiscalización. Y esa jurisprudencia es la que nos permite retroalimentarnos justamente para corregir los errores en las DJs anuales. Pero lamentablemente pues no tenemos un artículo ni nada, lo cual a veces genera inseguridad jurídica, pero eso no depende de nosotros. Entonces ahí nace todo esto que estamos hablando, que es importantísimo en estos tiempos tenerlo claro, para evitar justamente futuros reparos. Sí, quiero saber si hasta ahí me dejé entender un poquito o a alguien le quedó alguna duda, porque este punto es para mí muy importante en estos años, en estos tiempos que estamos acá, sí, y de cuidar mucho. No quiere decir, y siempre digo, cada empresa y cada contable tiene que tener su sistema de control interno, porque sabe cuáles son los gastos frecuentes, cuáles son los gastos sustanciales. No por comprar lapiceros vamos a hacer justamente todo este análisis, pero yo sé quiénes son mis principales proveedores. Tengo que hacerme análisis que vamos a aprender para ver si ese principal proveedor se volvió mi parte vinculada, como nos pone el artículo 24 del reglamento de renta. Porque yo no quiero que se vuelva mi vinculado, porque si se vuelve mi vinculado tengo que aplicar reglas de valor de mercado, hacer ajustes. Entonces, tengo que separar quiénes mis principales proveedores, cuáles son mis gastos frecuentes. Tengo que separar cuáles son los gastos que generarían un impacto si son reparados económicamente. Y le decimos los gastos residuales porque son los que no van a generar ningún impacto. Sobre los que van a generar un impacto y los que son con mis proveedores frecuentes, sí debo hacer auditoría tributaria. Sí debo hacer auditoría tributaria justamente. Porque si no hago auditoría tributaria, ahí voy a tener problemas.
Entonces, ahí viene la parte justamente que estamos hablando el día de hoy, que es muy importante, ¿no? No solamente repitamos los artículos 37, A, B, C, cada uno. Devengado. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos que es el devengado. El mundo ya evolucionó y contable tiene que evolucionar como el mundo está avanzando para estar justamente al nivel. Y eso es muy importante. Entonces, vamos justamente al punto, ¿no? De tener ese análisis sistemático, ¿sí? De tener ese análisis sistemático que es muy importante para poder evaluar ese punto, ¿no? Entonces, ahí me dicen un poco qué es la fehaciencia. La fehaciencia es muy clara. Si ustedes lo ven acá, ¿qué quiere decir la fehaciencia? ¿El gasto existe o no existe? Como siempre hablamos a nivel tributario. Es muy simple. ¿El gasto existe o no existe? ¿Qué documentos tiene para demostrar que existe? Fondo. La vida no es forma. Y eso es ese es tributario puro. La vida no es forma. La vida es fondo a nivel tributario en todo el mundo. Y contable tiene que saber tener sustento de fondo. La forma es la cáscara. Si la cáscara no tiene sustancia, la cáscara se cae. Tú puedes crear una empresa, pero si tu empresa no tiene sustancia económica, que es el fondo, se cae esa empresa porque se considera fraude de ley. No es solamente como la creé y tengo el contrato firmado y ya está todo bien. Eso que está en el contrato se refleja, tienes documentos, tú vendes mangos, tienes el Cardex de los mangos, tienes la entrada de los mangos, tienes los trabajadores que te traen los mangos, la salida de los mangos. Tú vendes pantalones, tienes las personas que los fabrican. No, yo no los fabrico, tienes el contrato con el intermediario y se puede ver cómo revisas la producción, cómo tú vendes esos pantalones, cómo has visto la fabricación de esos pantalones. ¿Tienes esa información? Ese es el fondo. Si tú no tienes eso, no puedes afrontar una auditoría tributaria. Por ahí es muy importante tener claro eso. Los conceptos tributarios, eso que estamos hablando es código. Entonces, tu primer filtro, en realidad, es ¿existió o no existió ese gasto? Lo cual en el impuesto general de las ventas es conocido como no reales. El famoso artículo 44, que imagino que todos lo deben haber leído, porque de ahí sale el sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Inciso B del artículo 44. A estas alturas, imagino que todo contable ha leído, porque es muy importante leer el código, y no decir que me lean todos los artículos, pero los artículos vinculados y que tienen un impacto. Si no leemos las normas tributarias, es muy difícil poder llevar la contabilidad en realidad y afrontar pues una auditoría. Es importante estar en contacto con la lectura. Las clases siempre yo les digo, para los que han llevado clases conmigo, es una ayuda, pero siempre los esfuerzo a que vayan a la norma. Tienen que aprender a ir a la norma porque es la manera apropiada de poder afrontar una auditoría. Es la manera correcta. Entonces, el 44, inciso B, es un artículo madre, porque de ahí sale el sujeto sin capacidad operativa, y a estas alturas, habiendo pasado más de 2 años, imagino que todos han hecho su filtro de sujetos sin capacidad operativa dentro de las empresas antes de llevarse al gasto un consumo. Porque el hecho de tener, como ya lo hemos mencionado, un comprobante de pago, que es forma, un comprobante de pago no acredita realidad de la operación. El hecho de tener un asiento contable, que es forma, no acredita realidad de la operación. El hecho de tener justamente un medio de pago es también forma, no es fondo, porque el hecho que pagues no significa que Juanito Pérez realizó ese servicio. Y esa es auditoría tributaria. La auditoría tributaria no es lo mismo que el procedimiento de fiscalización. También ya lo hemos conversado en clases de código. Entonces, ahí tenemos elementos, justamente cuando me dicen qué es la fehaciencia, es muy sencillo. La fehaciencia es si la operación existe o no existe. Si la operación no existe y tú no tienes documentación para acreditarla en una auditoría, pues vas a ser reparado. Y no importa que cumplas con el artículo 37, que es forma. Si no existe, reparo. Y aparte tendrás el impuesto adicional por disposición indirecta de renta,
que también te lo pondrán como reparo, salvo tengas documentación que acredite la realidad de esa operación. Y ahí viene la parte de auditoría. No toda documentación sustenta el gasto deducible. Esa es la parte de auditoría que es muy importante. Porque ahí está bien. Muchas veces dicen, yo siempre pido comprobante. Eso es correcto a nivel de forma. Pero para ustedes que están, ya sea en el sector privado o en el sector público, en el mundo tributario puro, puro, no es una campaña, no es para jalar votos, no. Puro, tienen que manejar auditoría. Tienen que manejar la auditoría tributaria. Tributaria, que es muy diferente a la contable, que es muy diferente a la financiera, totalmente diferente. Y separar, porque si no contable va a tener mucho trabajo y separar a qué gastos le va a prestar atención. Y va a decir, tengo contratos. Los contratos están con firma legalizada para demostrar seguridad jurídica, si viene un auditor. Tengo proformas, tengo correos con ese proveedor. O sea, ¿cómo yo sustento la relación con mi principal proveedor? ¿Qué documentación tengo para sustentar esa relación? ¿Soy formal? ¿Tengo esa documentación o no la tengo? Porque cuando venga el auditor yo no voy a decir, es que yo hablo con él en el mercado, que yo hablo con él por teléfono, que nosotros nos conocimos y como me dio un buen precio por eso le compré. Eso lo tenemos que sacar ya del mundo tributario. Eso no es válido. Tributario es objetivo. Y tienes que saber decir, tengo documentos. ¿Y esto que está en este contrato se cumple en la práctica de la empresa? Yo veo que se cumple cuando yo le voy a pagar a un proveedor. ¿Qué le pido de reporte? Que él me da y sujeto a eso yo le pago. ¿Tengo correos? Si viene el auditor, ¿qué documentación le voy a presentar? No solamente la factura, no solamente el asiento contable, porque eso no va a valer. Yo he leído jurisprudencia del tribunal, he revisado y sé que eso no va a ser suficiente. Entonces, ese es mi primer filtro que yo me tengo que preocupar. Luego que ya cumplo con eso, porque ese es mi principal proveedor, representa el 80% de mis gastos. Y ahí también me alerto, porque se supone que yo he leído el 24 del reglamento de renta y eso vamos a ver partes vinculadas, que es delicado, y tengo que ver si ese proveedor se ha convertido en mi parte vinculada. Y eso es más delicado todavía. Esa es la auditoría tributaria. Porque de acuerdo a eso yo le voy a decir, ¿sabes qué? Este año te voy a comprar hasta acá y lo demás que te lo voy a comprar lo compro el 2 de enero. Tengo planificación tributaria. Tributaria. Porque no puedo comprarte tanto en un año, no quiero que nos volvamos partes vinculadas, en realidad. Entonces tenemos que organizarnos bonito para que tenga yo un buen fin tributario y cumpla con la administración tributaria. Por eso es que yo siempre les recalco y les vuelvo a poner algo que esto viene de años por parte del Tribunal Fiscal, que últimamente está teniendo mucho reparo por fehaciencia. No basta acreditar que se cuenta con el comprobante de pago que respalde la operación realizada, ni con el registro contable de las mismas que se lo pongo en negrita, sino que es fundamentalmente necesario acreditar que dichos comprobantes en efecto corresponden a operaciones reales o existentes, es decir, que se hayan producido en la realidad. Otro punto. La administración tributaria debe llevar a cabo acciones a evaluar la correcta realización de las operaciones sobre la base de documentación proporcionada por el contribuyente y terceros, por cruce de información, siempre y cuando dichos elementos probatorios no se basen exclusivamente en incumplimientos de sus proveedores. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que la administración tributaria no está obligada a hacer cruces de información. El auditor que hace su análisis sistemático, por eso es muy importante conocer qué es la interpretación sistemática, evaluará cuándo verdaderamente es necesario hacer un cruce de información, pero no está obligado a hacerlo. Dos, si lo hiciera la administración, esa información que ha obtenido de terceros la tiene que convalidar y analizar
con el contribuyente que tiene que tener el derecho a responder sobre la misma. Ya si no responde, eso es responsabilidad del contribuyente. Pero el contribuyente tiene que tener el derecho de responder sobre esa información. Ese es su derecho de defensa. Y confrontar si la información no coincide. Pero la administración no puede basar solamente su reparo en un cruce de información, porque eso haría que se caiga su reparo ante el tribunal fiscal. Esas son reglas de auditoría que los auditores también tienen que conocer, porque a veces también fallan. Es un proceso largo de aprendizaje la auditoría tributaria. Es normal, porque auditor tiene que buscar toda la documentación de fondo, no de forma, que le permita sustentar el reparo. Y cuando estamos en fehaciencia, es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta que en la fehaciencia, el responsable de la carga de la prueba es el contribuyente, no la administración tributaria. Un punto muy importante que a veces desconocemos, que es la carga de la prueba, que Juan dice que ha comprado mangos. Entonces, quien me tiene que demostrar es Juan que ha comprado los mangos, no la administración. Y si Juan no demuestra que ha comprado los mangos en ese lado, él es responsable. ¿Por qué? Porque estamos en una auditoría de fehaciencia o de no reales, si hablamos en el IGB, 44 de la ley de IGB. Si estuviéramos ante un reparo de valor de mercado, si estuviéramos ante un reparo de causalidad, ahí es diferente. Por eso cuando ustedes están en una auditoría, tienen que saber detectar cuál es la materia controvertida. No, es que me está llamando la administración. No, así no, hablemos con propiedad. ¿Cuál es el punto que te están revisando, contribuyente? ¿Cuál es el punto que está siendo tú analizado? Fehaciencia, valor de mercado, vinculación económica, devengado, renta extranjera, gastos de no domiciliados. ¿Cuál es tu punto? Porque si estamos en fehaciencia, tú tienes la carga de la prueba, contribuyente. Y tú eres quien tienes que defenderte con todo y demostrar la realidad de la operación. Y no decir ese argumento que siempre se escucha, que como cumplí con el 37 todo está bien. Eso ya no puede pasar en estas épocas. Decir que como tengo comprobante, la administración está abusando del contribuyente. Eso no puede pasar en estas épocas porque demuestra desconocimiento de la parte tributaria. Decir que tenemos el asiento contable y todo está correcto. Tampoco, porque te están revisando no reales, te están revisando fehaciencia. Si no comprendes qué es la fehaciencia, entonces ¿cómo podemos avanzar? Eso ya es responsabilidad de la empresa y su contador que no conocen la parte tributaria, no de la administración. Entonces, por ahí empezamos en un punto importante, ¿no? La diferencia entre conceptos. Y cuando yo les hablo de auditoría, yo sé que muchos han llevado clases conmigo y siempre hemos peleado mucho en tener clara qué es la diferencia entre auditoría tributaria, fiscalizaciones y verificaciones. Ese es otro punto importantísimo. El Código Tributario te pone los procedimientos tributarios. Madre, todo contable debe conocer su código. Así esté en el sector privado, así esté en el sector público, así oriente, debe conocer el código. Porque ahí están sus 4 procedimientos tributarios. Los procesos es forma. Proceso, como lo dice su nombre. Cómo la administración va a cumplir sus funciones. El proceso, mandarte los requerimientos, mandarte la esquela, mandarte una carta para decir que te va a hacer una prórroga, el proceso. Contribuyente, presentar un recurso de apelación, presentar un recurso de reclamación, procedimiento contencioso tributario, no administrativo, que es otra cosa con la ley 2744, los procesos, cobranza coactiva, otro proceso. Dentro de los procesos se realiza análisis y la administración no siempre va de frente con un proceso de fiscalización parcial o definitiva. El propio código, artículo 61, te dice que la administración puede hacer actos de verificación. Verificación o fiscalización. Cuando hay un O es un conector, puede ser uno o el otro. Y la verificación, la administración, conforme su código tributario, lo hace de diversas maneras.
La más conocida es pues mandarles una esquela de requerimiento de información. Esa es la más fácil, la esquela de requerimiento de información, donde revisa al contribuyente cumpliendo su acción de verificación. Pero esa esquela de requerimiento de información no es una fiscalización. Pero en esa acción está haciendo su labor de verificar la administración y determinar si hay un error. No pondrá una resolución de determinación, pero sí mandará una observación, una alerta y podrá girar un OP de repente por el numeral 3 del artículo 78, reliquidando la declaración del contribuyente, lo cual el código se lo permite, y también podrá poner una infracción, lo cual le da al contribuyente la alerta de corregirse y no tener que entrar a un proceso de fiscalización. Y ahí vienen más cosas con las infracciones, de poder gozar de gradualidades y etc. de otros puntos, ¿no? Todo está vinculado a nivel tributario, si lo vemos, todo está vinculado. Entonces, dentro de esa verificación, que no es una fiscalización ni definitiva ni parcial, la administración hace auditoría tributaria, porque te pide papeles de trabajo, te pide documentación, la revisa, contribuyente presenta, hay auditoría tributaria. La auditoría tributaria es el fondo, ese contrato que presentaste, esa proforma que presentaste, esos documentos del exterior de la compra que hiciste, los documentos del banco. Esa es la auditoría tributaria. Sujetos sin capacidad operativa, actualmente vigente, que no es un proceso de fiscalización, sino de verificación. Se le notifica al contribuyente y el contribuyente tiene que sustentar que tenga la capacidad económica, que tenga la capacidad de producir y presenta justamente documentos. Hace auditoría tributaria. La auditoría tributaria se puede hacer en muchos procesos, hasta incluso dentro del recurso de reclamación, cuando se habla de OPEs por el numeral 3 del artículo 78. Entonces, la auditoría tributaria no es lo mismo que una fiscalización, por favor. Ahí hay una diferencia. ¿La auditoría tributaria se puede hacer dentro de un proceso de fiscalización? Por supuesto que sí, pero no es lo mismo, porque se puede hacer en diversos procesos y facultades que tiene la administración tributaria. Entonces, por eso es, ¿en qué estás? ¿Verificación o estás en una fiscalización? ¿De qué me hablas? ¿De un tema de procedimientos que es forma o me estás hablando de un tema de fondo que es auditoría tributaria? Si me hablas de fondo, me estás hablando de esto. Me estás hablando de fehaciencia. Me estás hablando de sujetos sin capacidad operativa. Si me estás hablando de fondo. Si tú me dices fondo, sí, estamos discutiendo que el gasto es no real. Ah, bueno, eso es fondo. No, estoy discutiendo porque el contribuyente no ha presentado la totalidad de la información requerida en el primer requerimiento de fiscalización. Entonces no le puedo dar inicio al plazo de fiscalización. O sea, y la fiscalización inició, pero su plazo no. Eso es forma. Eso es forma. O sea, siempre se conversa. ¿Qué tema estamos hablando? ¿Del desarrollo del proceso o del reparo en sí? Del reparo. Ah, ok. Si estamos hablando del reparo, eso es fondo. Que ha presentado el contribuyente para demostrar que la operación es real, sí o no. Ahí viene justamente el punto. Y todo eso nace de nuestra amiga, justamente la fehaciencia. Sí, punto importante, por eso le digo lo más simple. Una empresa ha deducido facturas por bienes o servicios que nunca le fueron entregados o prestados. O se demuestra que la empresa no tiene la capacidad económica para ofrecer lo que está vendiendo. Entonces, si la empresa no tiene la capacidad económica, se pide un préstamo. ¿Dónde está el contrato de préstamo? ¿Cuándo va a devolver ese dinero? ¿Ya lo está devolviendo? Si la empresa no tiene talleres o él mismo no produce los bienes, usa intermediarios, porque se puede usar intermediarios. ¿Dónde está el contrato de intermediación? ¿Quién es la que los produce? ¿Cómo se hace la entrega de la mercadería? Es simple. Formalidad. ¿Tienes los documentos para demostrarlo? ¿Tu Cardex? Y si alguien cobra por ti, si alguien produce por ti, tiene que haber una ganancia, no lo va a hacer de gratis, eso es irreal.
¿Cuál es el porcentaje de ganancia o cuánto comisiona por hacer las cobranzas por ti? ¿Cuánto es lo que gana por producirte? ¿Cuál es la tasa de interés pactada en ese préstamo si no es un banco? Entonces, ahí vienen todos esos puntos que son los puntos de donde parte toda la historia en renta y por eso es que se creó, como ustedes saben, el sujeto sin capacidad operativa para que sea para la administración más fácil tener el control efectivamente y la lista separada de aquellos proveedores irregulares e informales y sea más fácil poder ir a las empresas que contrataron a esos proveedores y poder reparar, porque se va a tener justamente esa lista, ¿no? En la cual va a permitir con mayor certeza, donde el auditor no va a tener que hacer tanto trabajo, sino solamente ya trabajar sobre la lista y decir, Juan le compró a Pedro, ¿no? Pedro está en la lista. Perfecto. Entonces Juan está trabajando con un informal. Y Juan me tendrá que sustentar con documentos de auditoría que verdaderamente, pues, le compró a Juan, que Juan le brindó la operación y que es su real proveedor y Juan tuvo la capacidad de poder producir. Porque lamentablemente se usan mucho, y eso es delito tributario, las facturas de favor. Porque digo, yo le compro a Juan, pero Juan no es formal, pero produce muy bien. Entonces, no se preocupe, su primo dice que te puede entregar la factura y ya con eso lo sustentas. Eso es delito. Para los que no están todavía al tanto de eso. Y contra eso combate el inciso B del artículo 44. El A es cuando la operación no existe y el B es cuando el proveedor no es el real proveedor. Por eso es sujeto sin capacidad operativa. Sujeto sin capacidad operativa. Y de ahí nace ahora este sistema de control que viene vigente ya desde el 2022. Por eso es que yo les digo, imagino que todos ya han leído su 44, han estudiado jurisprudencia del inciso B del 44, porque esto no es algo nuevo. Esto está vigente, como pueden ver en la pantalla, desde el 20 de marzo del 2022. O sea, esto no es una novedad. Es decir, cuando presentaron su declaración anual del 2022 en el 2023, cuando ya operaron los cambios de renta vinculados a sujetos sin capacidad operativa, ya se tenía que tener en cuenta el tema de no tener comprobantes de sujetos que no cumplan con el tema de fehaciencia, porque en ese caso justamente iban a tener problemas. Pero eso es 2022 que se declaró en el 2023 y hasta la fecha nadie me ha llamado. No podemos hablar así. Todo contable debe conocer que existe el plazo de prescripción para determinar, que eso es otro punto que también vamos a revisar. No podemos estar en estas fechas y un contable no puede ser que desconozca el plazo de prescripción para determinar. La prescripción no es que los abogados, la prescripción no es que yo le dejo de pagar al fisco, eso es incorrecto, eso ya no puede escucharse ese tipo de cosas a estas alturas. La prescripción es muy amplia y tiene gran impacto para contable. Y lamentablemente muchos lo desconocen, por eso a pesar de que hay prescripción para pedir devoluciones, para pedir compensaciones, lo siguen haciendo porque no están leyendo su código. No saben cuándo hay un acto interruptorio, hasta cuándo la administración los puede fiscalizar. Y eso no es algo genérico, es algo individual dependiendo de cada situación del contribuyente. Hay que leer el 43, 44, 45, 46 del código. Saber el impacto que implica presentar una rectificatoria y tampoco que no pueden rectificar eternamente. Porque si ya se venció el plazo de prescripción para determinar, no vale el hecho que presenten una rectificatoria, ni ahora ni nunca. Porque no pueden rectificar eternamente. Así como la administración no los puede fiscalizar eternamente, tampoco el contribuyente puede rectificar eternamente. No, pero el sistema me lo aceptó y ya pasaron los 45 días hábiles. Ahí no estamos conociendo nada de auditoría tributaria. Y eso es lo que tiene que cambiar. Ambas partes, en una obligación tributaria hay ambas partes. Administración y contribuyente. Y ambas partes tienen límites jurídicamente, que es lo correcto, el equilibrio. Y esos límites se los pone la prescripción para determinar. Así que no pueden rectificar eternamente. Tienen un plazo límite para hacerlo. Y hay que saber también, dependiendo de cada caso, porque eso no es genérico,
Sí, eso no es genérico. ¿Hasta cuándo lo hago? Lo mismo, ¿desde cuándo opera vigente el sujeto sin capacidad operativa? Desde el 20 de marzo del 2022. Y si tú te estás llevando al gasto y en el 2026 aparece una lista donde tu proveedor está ahí, tú tienes que reparar. O puedes decidir tú, desde que sale la lista, pedir que te fiscalice y que te hagan una fiscalización parcial y que te revise. Desde el momento que sale la lista tienes 30 días para pedirle a la administración que te fiscalice, si tú quieres mantener ese gasto y ese crédito fiscal. Si no, tendrás que reparar. La norma siempre estuvo vigente. Lo que faltaba era el reglamento para que la administración salga e inicie el proceso. Son dos cosas distintas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por eso que le digo que es muy delicado, porque esto del sujeto sin capacidad operativa ya está, ya hay listas. Por lo tanto, cada contribuyente, si está en el sector privado, sabe con quién trabaja, sabe si es formal o no es formal, sabe si tiene algún contrato con su principal proveedor, sabe en realidad si cuenta con la documentación para poder afrontar un proceso de auditoría tributaria. No digo fiscalización necesariamente porque puede ser que les manden una esquela y no necesariamente una fiscalización parcial o definitiva. Eso es muy importante porque las RTFs, como le digo en este tema de fehaciencia, son las que le dan fuerza porque no existe en la ley del impuesto de la renta y eso es algo que Dios mediante pueda cambiar, ¿no? En un futuro, conceptos, casuística, colocada dentro de la ley, lo cual va a brindar mayor seguridad jurídica y le dará mayor efectividad a los auditores al momento de hacer sus fiscalizaciones, claro que sí. Claro ejemplo está Argentina, claro ejemplo está México, que si lo tienen, Chile, que tiene todo muy puntualizado, ¿no? Nosotros, cuando me dicen, ¿en qué artículo encuentro el concepto de fehaciencia? No hay un artículo. En el IGB sí es operaciones no reales. En el IGB sí, es el 44. Entonces el auditor sale a campo a hacer auditoría y hacer su análisis sistemático, objetivamente, no subjetivamente, y de esa manera se ha sembrado diversa casuística y el Tribunal Fiscal produce mucha casuística que le permite nutrirse a los auditores, así como a los contadores, para poder analizar sus declaraciones de impuestos. Pero esa es la realidad que hay, ¿no? También el tema de la renta extranjera, que muchos lo desconocen, que es el 51. El 51A, otro artículo muy importante, porque la renta extranjera no es propia solamente de las personas naturales o inversionistas. Las empresas también generan renta extranjera. Renta de tercera y renta extranjera. La de tercera es la peruana. La extranjera nunca se categoriza. ¿Tú puedes tener gastos del exterior? Sí. Yo te voy a preguntar, ¿hacia dónde están imputados? ¿Para generar renta peruana o para generar renta extranjera? Porque si es para la peruana, voy a agarrar mi 37, tienen que estar pagados para que yo los pueda deducir. Muy aparte de la fehaciencia, que yo tenga como demostrar cómo se realizaron. Ahora, si son vinculados con la renta extranjera, porque esa empresa de repente puede haber puesto un mall o una tiendita en otro país, perfecto, esos gastos se van a regir por el 51A. O sea, tengo que saber a dónde. Son mixtos, porque fue un préstamo y ese préstamo lo utilicé para poner una tiendita en Chorrillos, que es Perú, y también para poner una tiendita fuera del Perú. Ok, entonces vamos a hacer la prorrata que te pone el reglamento de renta, para saber cuánto es para la renta de tercera y cuánto es para la determinación de la renta extranjera. Eso existe y es importante conocerlo a estas alturas. Muy importante porque cada vez se va evolucionando y tienen el derecho de las empresas peruanas crecer no solo dentro del Perú, sino hacia afuera. Y si ya ves que tu renta extranjera es mucha, pues decidirás hacer una empresa en otro país. Y viene la planificación tributaria. Y hacer una empresa en otro país no significa evadir. Ese es otro punto que vamos a tratar, ¿no? La diferencia entre una planificación tributaria y una planificación tributaria agresiva. La planificación tributaria agresiva, que muchas veces por desconocimiento cae en muchos contribuyentes porque no le entienden, es el fraude de ley.
Y un fraude de ley no es tan fácil detectarlo a nivel de auditoría, porque pareciera que todo es legal. O sea, si yo no sé la diferencia entre fondo y forma, no voy a entender fraude de ley. Y puedo pensar que todo es legal y me están llevando a un negocio legal. Y cuando entre el auditor, ahí va a saltar que sí tenía impacto tributario. Hasta ahí estamos todos. Por favor, quiero saber si quedó claro. Vamos a ver este RTF juntos. Es la RTF 1857 Salados 2020. Justamente acá tenemos reparo de renta, IGB y sus multas. Y el impuesto adicional a renta que se puede generar cuando hay fehaciencia. ¿Lo pueden ver todo junto en una fiscalización? Sí. No hay impedimento por parte del auditor. ¿Va a tener más trabajo? Sí, pero depende de su expertise y su análisis tributario que lo puede lograr. ¿Sí? Hasta acá estamos todos, por favor. Quiero saber si a alguien le quedó. Todos tenemos que tener por lo menos el día de hoy claro que es fehaciencia. ¿Sí? ¿Qué es la fehaciencia? Hablando de nuestra campaña de renta, ahí veo, ¿no? Si mi proveedor no tiene trabajadores y me emite facturas, los comprobantes que me emite son válidos. A nivel de auditoría tendría que preguntarte a qué se dedica tu empresa, tu proveedor, qué te entrega. Acuérdense que a nivel de auditoría es muy importante los giros de negocio. No pueden haber preguntas genéricas, se los digo, porque muchas personas por vender hablan de manera genérica. Y en tributario, para los que ya han pasado fiscalizaciones, saben que es muy diferente decir yo vendo pescados. No, yo vendo telas. Yo soy una casa de cambio. Yo soy una minera. La parte de auditoría va a ser muy distinta. Tu proveedor, ¿qué te da? Te da servicios, te da bienes, ¿qué bienes? O sea, toda esa parte es muy importante, ¿no? ¿Tú qué vendes? ¿Esos bienes que te provee o estamos hablando de servicios? Ese es un punto importante, por eso les hago ese detalle, ¿sí? Porque yo veo muchas cosas, hasta modelos de cómo hacer un reclamo, escucho, por vender se dicen muchas cosas. Cuando ustedes mismos, porque yo creo que todos los contadores están en la capacidad de poder entender lo que estamos hablando y todo contador incluso puede hacer su reclamo, puede hacer su queja tributaria, es cuestión de práctica y estudio, ¿no? Se va a dar cuenta que es muy diferente, o sea, cada giro de negocio. No, es muy diferente cada giro de negocio y por eso los mismos auditores están separados por grupos económicos, porque sabemos que el negocio de pesca se rige por leyes especiales, que pues la pesca tiene momentos de veda, momentos diferentes y se va a justificar de repente que yo tenga un proveedor y no me entregue pues los productos. No es que sea mentira, no, que dentro de la práctica de la pesca eso es normal. Si yo digo que yo vendo ropa y tengo un proveedor que me entrega los jeans y yo digo, ese proveedor no tiene trabajadores, ¿cómo produce los jeans? Ahí viene la primera pregunta. Esto que estamos hablando es auditoría. ¿Cómo produce los jeans? Yo vendo los jeans que él me entrega, pero hay alerta, sujeto sin capacidad operativa. Sin capacidad operativa. ¿Cómo él produce los jeans que me vende? Ahí viene esa pregunta. Puede tercerizar, ¿eh? No tiene que tener empleados, puede tercerizar. Y puede contratar de repente a una empresa de jeans que le entrega, pero tú racionalmente sabes que tienes que investigar eso. Porque si sigues a largo plazo con ese proveedor y él sale en una lista, vas a tener que reparar todos los gastos vinculados a él. Entonces no nos tiene que hacer él, puede tercerizar. ¿Con quién tercerizas? No tienes trabajadores, ¿quién te produce los pantalones? ¿Quién es? Necesito saberlo, es parte de mi auditoría tributaria. No te voy a obligar a tener trabajadores, pero ¿quién te produce los jeans? ¿Cómo me lo puedes demostrar? Yo quiero seguirte comprando. Susténtame con documentos para yo estar tranquilo y seguirte comprando. Ahí les pongo un ejemplo. ¿Sí? Ahí les pongo un ejemplo que no sé si me dejé entender, si no me sale el nombre de su compañero, pero va a depender mucho en realidad del tema, si lo terceriza tiene que tener un contrato, ¿no? Si lo terceriza tiene que tener un contrato, en realidad. Y como les vuelvo a explicar, todo esto depende, ¿sí? Todo esto depende justamente
del tema de qué giro de negocio, a qué se dedica. La auditoría no es algo general, no, no es algo general. Eso es un punto importante. No, estamos hablando de temas de fondo. O sea, tienen que aprender a separar, por eso los temas de fondo versus los temas de forma. Estamos hablando de fehaciencia. Nuevamente, la fehaciencia tienen que leer la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Es como dicen muchos, yo no veo una ley y tienen que leer también jurisprudencia de otro país. Hay que ampliar el conocimiento, no podemos ser cuadriculados para progresar justamente. Yo los invito a que lean la jurisprudencia de México, Argentina que ha evolucionado. Hay que hablar de Argentina y de Chile, que hay que aplaudir su sistema y aplaudir cómo Chile tienen este conocimiento que estamos hablando acá. No, no, es que como yo no veo el artículo de la ley que dice que tengo que tener el contrato con la firma legalizada, yo no lo voy a legalizar, yo no lo voy a legalizar. Tú estás haciendo interpretación literal. Y en la auditoría tributaria no se hace interpretación literal. Pero el auditor conoce su campo, él procede. Si él no quiere presentar el contrato con firma legalizada, no hay ningún problema. Yo no me voy a regir por su contrato. Se acabó. Y si irá a la corte, será donde quiera, igual lo voy a ganar, porque su contrato no ofrece certeza jurídica. Perfecto, que él se quede con su método de interpretación literal. Yo estoy haciendo auditoría, no una orientación tributaria. Esa es la parte de la auditoría, que la administración cuenta con grandes auditores, ¿sí? Que conocen mucho y hacen mucha interpretación sistemática. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengan ustedes en cuenta. Ustedes tienen un contrato en blanco, eso ofrece seguridad jurídica, eso no ofrece seguridad jurídica en ninguna parte. Y es más, tener un contrato, como ya lo ha dicho el Tribunal Fiscal, no quiere decir todo, porque tú tienes que demostrar que lo que está en el contrato se ha llevado a cabo en la realidad. Y esa es la fehaciencia. Esa es la interpretación sistemática. No que la administración es mala. Esto que estamos hablando existe en todos los países, ¿eh? Hasta en los países de primer mundo. Porque decimos, no, que la administración es mala, ¿no? ¿Tú has leído cómo funciona México? ¿Tú has visto cómo funciona Argentina? ¿Tú has visto cómo funciona Chile? ¿Tú has visto cómo fue las multas que te pone Brasil? Países de primer mundo. Claro que sí, por eso los contables tienen que pasar todos los años exámenes de tributario y se pueden ir hasta la cárcel si no cumplen fehaciencia. Entonces, no es que la administración sea mala, hay que ver cómo funciona en la realidad. Y eso es muy importante. Si no quieren, como dice Estados Unidos, si tú no quieres conocer fondo y auditoría tributaria, perfecto, te quedas como preparador de impuestos. Preparador es el que hace forma, llena, el artículo dice, emito mi comprobante, hago el asiento, comprobantes electrónicos, solo eso, preparador. Si tú quieres ser contador en Estados Unidos es otra cosa. Los exámenes de tributario, eso es otra cosa. El preparador no hace auditoría tributaria en Estados Unidos. Hace forma. El contador hace fondo, hace tributario. Ahí está totalmente separado y eso es lo correcto. Para deslindar responsabilidades. Cada uno decide por qué camino va. Por eso es que en Estados Unidos el preparador puede ser un administrador, un vendedor, simplemente lleva un curso y hace forma llena, porque como te dice el IRS no necesita mayor ciencia. Es carga, pero no mayor análisis. Si quiere ser contable, esa es otra historia y sí tiene que obligado revisar auditoría tributaria. Si se hace responsable y también si se equivoca en una empresa, pues puede ir a prisión porque asume la responsabilidad de llevar a cabo esa empresa. Entonces ahí está lo que estamos justamente nosotros hablando. El día de hoy tener claro qué es fehaciencia, si bien es una clase modelo, el tener claro la diferencia entre fondo y forma. El día de hoy no estamos hablando de forma. El día de hoy estamos hablando de fondo. Fondo. El fondo nunca se va a ver en una fiscalización parcial electrónica. Jamás.
No estamos hablando de emisión de comprobantes de pago electrónicos. Eso es forma. Eso es para otro grupo dentro de la administración. Entonces quiero dejar claro justamente, y acá les estoy poniendo este RTF, aunque ya me pasé de la hora. En este RTF justamente es muy buena porque el auditor hace un buen análisis sistemático, muy buen auditor. Hace un análisis tanto de la renta como del IGB, es muy audaz, muy buen análisis de papeles de trabajo y hace su jaque mate de manera correcta. Primero siempre va a iniciar con el análisis del proceso de fiscalización, la forma, porque el auditor tiene que ver antes de entrar al reparo que la forma esté bien hecha, es decir, que el proceso no tenga nulidades y que todo el proceso esté de manera correcta. Cuando el auditor comprueba que todo el proceso está de manera correcta, se pasa al reparo. Lo mismo hace el tribunal. El tribunal mira que todo el proceso de fiscalización no presente irregularidades en la parte de forma, porque si hubiera un error, la fiscalización es nula y ya no tiene que entrar al reparo del tribunal fiscal. Cuando demuestra que todo está en orden, ya dice, como todo está conforme a ley, que en consecuencia de lo actuado no se advierte que la administración hubiera vulnerado algún derecho, pues al contrario de lo señalado por la recurrente, los requerimientos de información se produjeron dentro de los plazos establecidos en el artículo 62 y se han emitido conforme a ley, conforme al reglamento del proceso de fiscalización. Por lo tanto, te dice, vamos a entrar a ver el reparo. Por lo tanto, vamos a entrar, te dice, a la renta primero. Y empieza, como no tenemos en renta un artículo en sí, como el 44, empieza siempre diciéndote el tribunal, y esto ya lo ha reiterado el tribunal en varias RTF, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 37 del impuesto a la renta, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se va a deducir de la renta bruta los gastos necesarios para producir y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital. Esto es justamente la causalidad de fondo, que también la puede revisar la administración. Y te dice también que de acuerdo a los criterios establecidos, porque el tribunal tiene cantidad de jurisprudencia, un contrato escrito solo representa la instrucción o mandato para la adquisición de un bien o la obtención de un servicio, mas no acredita que éste se haya realizado. Asimismo, solo evidencia un acuerdo de voluntades para la adquisición de un bien o servicio, pero no que se haya efectuado. ¿Sí lo están viendo todos? Justamente un punto del que veníamos hablando de los contratos. Entonces, si ustedes tienen un contrato que ni fecha cierta tiene para acreditar, que ustedes no pueden materializar que lo que está dentro del contrato se realizó a través de documentos, ese documento no sirve para una auditoría. Y como ha dicho el tribunal acá, así tenga la firma legalizada, si ese contrato dice que Juanito tenía que ir todos los miércoles a entregar las papayas, yo tengo que ver que eso se demuestre en la realidad. Si ese contrato dice que Juan tenía que pasar por un arbitraje para poder cobrar la deuda que no le están pagando, yo tengo que ver el arbitraje. Porque si no, lo que está en el contrato no se está materializando. Entonces, ese documento no sirve para fondo, lo que les estoy diciendo. Fondo. Ese es el mensaje que quiero que se vean hoy día. Una cosa es el fondo y otra cosa es la forma. Son dos cosas que tenemos que separar. Por eso es que el tribunal le dice acá, clarito, el mensaje muy bien redactado con comas, solo representa una instrucción o mandato para la adquisición de un bien o la obtención de un servicio, porque puede ser un contrato por bienes o servicios, mas no acredita que éste se haya realizado. Esta es la fehaciencia. ¿Existió lo que está en el contrato? ¿Sí o no? Asimismo, solo evidencia un acuerdo de voluntades para la adquisición de un bien o servicio. Yo quiero saber que este acuerdo de voluntades que está en el contrato se llevó a cabo sí o no. Por eso es que tener solo el papel no acredita que se haya efectuado. Demuéstramelo, contribuyente. Carga de la prueba. Estamos en fehaciencia, no reales. Para los que me dicen, Marisela, no entiendo el concepto. Una operación
es no real o no fehaciente si alguna de las partes o el objeto de la transacción no existen o son distintos a los que aparecen consignados en los comprobantes de pago reparados. El tribunal se los vuelve a colocar. Entre otras, este tribunal ha establecido que a fin de determinar la realidad, esa es la palabra sinónimo de fehaciencia, la realidad de las operaciones, la administración puede llevar a cabo acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de las operaciones, sobre la base de documentación proporcionada por el contribuyente, cruces de información con los supuestos proveedores, emisores de los comprobantes, cuya fehaciencia es materia de cuestionamiento, así como cualquier otra medida destinada a lograr dicho objetivo. Esa es la labor de la administración, de verificar. Este tribunal ha señalado que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo de elementos de prueba, de forma razonable y suficiente, que acrediten que los comprobantes que tienen y sustentan corresponden a operaciones reales. Al no resultar suficiente su presentación o su registro contable. Para demostrar la hipótesis que no existió la operación real que sustente la fehaciencia de las operaciones, debe contarse con las pruebas suficientes que así lo demuestre, para lo cual deberá investigarse todas las circunstancias del caso que comprenden el análisis de contabilidad, verificación de los documentos que sustenten el transporte, la entrega, almacenamiento de la mercancía, entre otros, y actuarse los medios probatorios pertinentes y sucedáneos siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario, valorándolos en forma conjunta y con una apreciación razonada, y no basándose exclusivamente en incumplimiento a los proveedores, que fue que les dije. Yo no puedo decir, como el proveedor dice que no conoce a Juan, reparo. No, 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 no. Tengo que investigar, preguntarle a Juan, Juan responderme, el derecho de defensa siempre presente. Que de conformidad con lo señalado en varias resoluciones que tenemos acá, no es de obligación de la administración, ojo, porque muchos contribuyentes dicen es ilegal, no se ha hecho cruces. Nuevamente, no es obligación de la administración realizar cruces de información con terceros como requisito indispensable para cuestionar la realidad de una operación, que de acuerdo a los criterios anotados a efectos de analizar la realidad, que es el sinónimo de fehaciencia o no de una o varias operaciones de compra, este tribunal ha establecido que la carga de la prueba respecto a su existencia y o realidad recae primordialmente en el contribuyente que alega su existencia, y que la administración puede, mediante cruces, entre otros, aportar los elementos de prueba que considere necesarios con la finalidad de acreditar su existencia. Por lo que si un contribuyente no aporta elementos concluyentes, no podría acreditarse la realidad de sus operaciones, aun cuando no se llegase a efectuar con terceros cruce de información alguna. ¿Sí? Acá hay mucho análisis en esta RTF, es una RTF del 2020. Algo que yo siempre les digo es tratemos de trabajar con RTFs desde el 2019 para adelante. ¿Por qué? Es muy importante saber que las normas y los criterios varían. Existe por eso un plazo de prescripción para determinar. No me pueden venir a estas alturas con una RTF del año 2000, salvo sea para un trabajo de investigación en la universidad, del análisis de la norma, algo histórico, que existe el método histórico. Pero si es para un tema de una revisión de una empresa o una orientación, tratemos de no trabajar con RTFs tan antiguas. Eso es muy importante porque tienes que ver qué ejercicio es el que están fiscalizando. Eso también es muy importante. La vigencia de esa norma también es muy importante. Por eso les digo acá, a que esta RTF es muy rica, se las van a dar para que la puedan leer ustedes, ¿no? Y puedan, acá viene la parte de fondo, ya sé que ya me pasé la hora, le voy a dar el pase a Jason, pero acá justamente viene ya la parte de, le mandé el requerimiento. ¿Qué le pedí en el requerimiento? ¿Cómo me respondió a ese pedido? Por eso le dicen acá, ¿no? ¿Qué le pidió? Que mediante requerimiento, la administración informó que para efectos sustentara sus gastos y deducciones de la determinación de renta. Le sustentara la realización de cada operación económica, contenía una lista de comprobantes que se le va a poner en el requerimiento, para lo cual debe presentar documentos probatorios originales, acá viene la parte importante de la legalización de la firma, fecha cierta, y responder por escrito el cuestionario señalado en los numerales 1 a 3. Muchas veces le mandan cuestionarios y no los responden. Eso es infracción si no lo saben.
Eso es un 177 numeral 5 que va de la mano con el numeral 6 del artículo 87. Toda solicitud de la administración tiene que ser respondida. Sí, si quiero pongo no, 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 pero tengo que responder, porque eso es una infracción. Hay que llenar los cuestionarios. En este cuestionario le preguntaban cómo se vinculó con sus proveedores, si usaba solicitudes de pedido, guías de remisión, quiénes eran las personas encargadas de esas compras, si la empresa tenía documentación de control interno, lo que yo les digo respecto al ingreso y salida de mercancía, y los medios de pago utilizados, que es lo final, porque en Fedaciencia el hecho de que se utilice un medio de pago no acredita realidad de la operación. Pero si no usó medio de pago, le puedo poner un reparo por no utilizar medio de pago. También, o sea, hay que pensar en todo lo que le digo el análisis. Adjuntar los documentos debidamente refrenados con el sello de la empresa que acredite las operaciones. ¿Qué responde? Que se vinculó en el mercado, que no utilizó documentos para la adquisición, dado que todo fue vía telefónica, que el único sustento de sus adquisiciones son los comprobantes de pago y el CARDEX, que no firmaron contratos, porque las negociaciones fueron verbales, que la mercadería fue entregada a sus proveedores en su mismo almacén, que se usó pagos en efectivo y otros casos cheques. Todas las compras se realizaron al contado y que tiene su libro de caja y estados de cuenta bancarios. Cuando ustedes ven esta respuesta de acá, por eso le digo que las RTFs ayudan, tú te das cuenta que con esta respuesta la persona que respondió no conocía nada de auditoría tributaria. Podía conocer de forma, llevar su libro, pero no de auditoría tributaria. Porque al responder así se está poniendo en bandeja del auditor. Entonces el auditor dice, voy a emitir mi resultado del requerimiento, como me corresponde según el reglamento de fiscalización. Y dice, indica que cómo se contactaron, pues solo señaló en forma genérica que se contactó mediante telefónica, que si bien señaló que no utilizó cotizaciones ni órdenes de compra, advirtió que realizaba adquisiciones de cantidades importantes, por lo cual era necesario tener una documentación, cosa que no la presentó. Tampoco tenía guías, no exhibió el CARDEX donde se verifica el ingreso y salida de las supuestas adquisiciones. No presentó documentos que demostrasen las cancelaciones con sus proveedores. Señaló que realizó cruce con los proveedores y que no sustentaron sus proveedores tener la capacidad económica, lo que le decía que me preguntaba de mi proveedor no tiene empleados, su proveedor no tenía capacidad económica ni logística que les hubiera permitido hacer las ventas que el contribuyente declaraba como compras, ¿no? Entonces le proceden a reparar. Acá es un poco para que vean el fondo, ¿no? Y ustedes dirán, ¿a qué se dedicaba esta empresa? Esta empresa vendía maíz duro, alimentos, ¿sí? Alimentos balanceados. Y claro, el contribuyente dice, si tú ves, el 70% de las facturas que me observas corresponden a mi principal producto que yo vendo, o sea, el insumo principal de mi actividad económica. Entonces es ilógico que no exista. Y acá, ojo, si me están, ya no los quiero torturar más, yo sé que se acaba el año, pero acá viene el punto, otro punto más profundo de auditoría. La administración acá no está diciendo que el maíz no exista. Si se dan cuenta, este es inciso B del 44. Le está diciendo que sus proveedores son fantasmas, porque el maíz existe. Lo que quiere ver la administración es que sus proveedores, o sea, que él dice, yo le compré a Juanito y que Juanito verdaderamente le haya vendido el maíz. Y que Juanito se dedica a la venta de maíz. No porque tú me digas, entonces, ¿cómo vendo el maíz? Ana, nuevamente, la persona que estaba atendiendo esta fiscalización por parte de la parte privada no conocía auditoría. Eso se nota cuando responden. Porque él sigue diciendo, ¿cómo voy a vender el maíz entonces? Yo vendo maíz, para eso tengo que comprarlo. Perfecto. ¿A quién se lo compraste? Esa persona que se lo compraste no tiene capacidad económica ni logística. ¿A quién se lo compraste? ¿Quién es tu real proveedor? Ese es el B del 44. El A en no reales es si la operación existe o no existe. El B es si tu proveedor es el proveedor real o no.
y lo que ustedes conocen ahora en el mundo popular como sujetos sin capacidad operativa. No sé si me estoy dejando entender con todos. Pueden llevarse este RTF, leerla a mayor detenimiento, porque no hay mejor que la jurisprudencia para ayudarlos a comprender lo que estamos viendo en clase. Entonces, la administración sigue, ¿no? Y le dice, dejo constancia que si bien me has dado hojas sueltas del CARDIX físico, tienes un documento en un Excel que dice traslado de alimentos balanceados y un resumen de producción de alimentos balanceados. Pero ese Excel no acredita realidad. Nuevamente, ese Excel lo puedes tú llenar bien o mal cuando tú quieras. Eso no acredita verdaderamente que lo que está en el Excel se haya realizado. Por eso dice, de la revisión de esos documentos solo se ve una transcripción de los comprobantes de pago y su ubicación en el registro de compras. Mas eso no sirve para fehaciencia. Mas no adjuntó documentación adicional, nuevamente entramos a la parte, que acreditara la realidad de las operaciones. Por lo tanto, se mantiene la observación referida a no reales o fehaciencia. ¿A qué se dedicaba esta empresa? Cría de alimentos domésticos. ¿Sí? Entonces, acá es para que ustedes se den cuenta un poco de qué es la auditoría y que lo que les estoy hablando, cómo se materializa en la realidad. Que si bien la recurrente presentó facturas y su anotación en su registro de compras, según los criterios establecidos por el tribunal, no bastan para sustentar la realidad de las operaciones. O sea, forma no, sino que debe contarse con elementos adicionales que demuestren, acá vienen estas dos palabras, la efectiva realización de esa compra, quién te la vendió, quién fue, cómo entró a tu empresa, eso que tú estás dándole salida, cómo entró. Esa es la pregunta del millón. Que asimismo los vouchers de caja, depósitos de cheques de gerencia, órdenes de pago, tampoco acreditan las operaciones, porque solo dan cuenta del pago. Y el pago, lo que yo les digo siempre, no acredita realidad de la operación. Ese es otro punto. Sin que se hubiera adjuntado medios probatorios adicionales que permitieran verificar que las operaciones que habrían dado origen corresponden a operaciones de compra reparadas. Los estados de cuenta presentados que estarían referidos a la cancelación de pagos a los proveedores por sí solos no resultan suficientes para acreditar la efectiva realización de las operaciones. Más aún cuando, conforme se ha señalado previamente, no se ha acreditado con documentación idónea que los proveedores fueron quienes realizaron. Tú me dices que Juan es el que te vendió el maíz, demuéstrame que Juan podía venderte maíz, es lo que le digo a su compañero. Juan vende jeans, demuéstrame que Juan produce los jeans, y si no los produce, demuéstrame mediante un contrato a quién se los compra. Eso es lo que te estoy pidiendo. Yo veo que le has pagado, qué bueno que le pagues, pero un pago no acredita realidad de la operación. Ese es el fondo. Ese es el fondo. Que acá lo pueden ver como se dan cuenta en las auditorías, despachado un pedacito por pedacito. Ese es el análisis que hace el Tribunal Fiscal. Por eso te pone acá, la administración realizó actuaciones adicionales como cruce de información, obteniéndose como resultado que no sustentaron la capacidad económica ni logística que les hubiera permitido realizar las operaciones realizadas con la recurrente, contenidas en las facturas reparadas. Ya desde acá se nacía el tema de sujetos sin capacidad. Por lo tanto, si bien resulta razonable que la recurrente hubiera adquirido los bienes sacos de maíz para realizar sus actividades de venta, no cumplió con presentar los medios probatorios o documentación sustentatoria que acreditara la efectiva realización de las operaciones a los que se referían los comprobantes de compra observados, pese a haber sido requerido por la administración para que sustentara con documentación pertinente su realidad, acá están las dos palabras, o fehaciencia, lo cual no lo hizo y por lo tanto no se evidencia la efectiva realización de las operaciones observadas, por lo que corresponde mantener y confirmar el reparo en este extremo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos ahora sí para los que me decían qué es fehaciencia, qué viene a ser la fehaciencia? Espero que les haya sido útil. En realidad, este RTF la van a tener todas.
¿sí? Se las vamos a compartir para que las tengan y si quieren conocer un poco más, podemos compartirle misceláneas. Misceláneas en México son como, digamos, leyes. México tiene muy desarrollado porque repara mucho este tema y las misceláneas son como boletines legales que sacan donde hacen mucho análisis de lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Eso pues les sirva para revisar ustedes fondo, el día de hoy, fondo, y para si están en el sector privado, orientar, ser específicos en marcar la diferencia en una correcta orientación o dentro del ejercicio de sus funciones, porque esto es la norma, o sea, esto es tributario, ¿no? Acá no estamos ni en contra ni a favor de nadie, como siempre digo, sino del conocimiento y de aprender cosas en realidad nuevas que nos sirvan, ¿no? La bancarización es forma, Mauricio, como lo está diciendo el tribunal. El hecho que tú hayas bancarizado no acredita que la operación es real. Justo lo acabamos de leer. Esto no es un reparo de medios de pago. Estamos en fondo. Y no porque tú acredites que tú has pagado, quiere decir que Mauricio te vendió los jeans. Si yo estuviera en una fiscalización de medios de pago, ahí sí. Si yo estuviera en una fiscalización del artículo 18, crédito fiscal, donde tiene que... Esa es otra cosa. Estamos ahorita en una fiscalización de fondo. Porque Lady existe para justamente llevar el control, como existe en todos los países. Muchos de ustedes están haciendo un análisis de un solo lado, no están haciendo el análisis sistemático. Por eso le digo, la auditoría es el nivel premium arriba, ¿no? El nivel premium arriba. Cuando tú puedes hacer ese análisis integral. La interpretación literal es cuando solo te aprendes una norma y la buscas que se dé, se dé, se dé. Eso es para orientadores, puede servir, pero para auditoría no. Porque justamente tienen que aprender a utilizar sus medios de pago, utilizar los bancos. Eso es formalización. Y eso no solo es en Perú, eso es en todo el mundo. Porque de ahí viene el lavado de dinero, narcotráfico, no solamente por un fin tributario. Por eso cuando abres una cuenta bancaria existen los Common Reporting Standing, existen millones de cosas en el mundo. El día de hoy estamos hablando de fehaciencia, de fondo, de renta. Punto importante que tenemos que tener en cuenta. Fondo, no forma. Auditoría tributaria. Por eso, yo sé que nos queda corto el tiempo porque eso es una clase modelo y por eso yo le cambié, ya hizo muchos puntos porque yo veo en la clase que vamos a llevar, vamos a entrar a fondo. Fondo. Full fehaciencia, full causalidad de fondo versus forma para que vean la diferencia. 51A es básico que lo tienen que conocer en estos tiempos. Operaciones con no domiciliados. Ingresos por activos digitales es algo elemental, pero sí para entender la tributación y conocer qué es los métodos de interpretación que están regulados en nuestro propio código tributario y cuáles son los fines de los métodos de interpretación de cada uno. ¿Qué es el trabajo que hace auditoría? ¿Qué es el trabajo que hace arduamente el área de auditoría, principalmente principales contribuyentes? Es el trabajo que hace arduamente el área de reclamaciones, también para resolver sus casos. Es el trabajo que hace verificaciones. Es el trabajo que hace el tribunal fiscal, ¿sí? Y los jueces también al hacer todo ese análisis integral para poder resolver un caso. Ellos trabajan justamente con el método de interpretación sistemático. Y bueno, acá adicionalmente viene el otro punto que también vamos a tratar, porque si una operación es no real, es decir, no existe y tú no me lo puedes demostrar, el auditor tiene todo el derecho a ponerte el impuesto adicional de renta, ¿sí? Que es el 13B del reglamento. Y ahí viene el punto cómo se vincula uno con el otro. La disposición indirecta de renta. Tiene todo el derecho el auditor de hacerlo. Ese es otro punto que vamos a tratar también y es algo, no es ilegal. Si tú no acreditas realidad, tiene todo el derecho. Si se cae el reparo, porque si tienes cómo acreditar la realidad, se caerá este reparo porque este reparo
va a peldar del principal, ¿no? Es accesorio al principal. Entonces ahí viene cómo se vienen integrando los puntos que tenemos que tener en cuenta. Sí, bueno, ya me pasé un poco de la hora y de ahí viene su 178. Entonces acá lo que dice el auditor es, bueno, ya te reparé renta. Entonces al demostrar que no tienes proveedores reales, es fácil para mí repararte el IGB, porque una jala a la otra y por lo tanto te aplico el 18 y el 44 y te reparo el IGB también, ¿sí? Más fácil y te pongo tu 178 numeral 1. Si tú hubieras querido que la multa no sea tan alta, antes de que se acabe la fiscalización hubieras rectificado porque tú eras consciente de los papeles que tenías y tú hubieras podido llevar una gradualidad incluso hasta el 95%. Pero como la fiscalización ya terminó, ya hay RD, ya has reclamado y hasta has apelado, tu gradualidad se acabó, compañero. Porque si tú estás dentro de una fiscalización, sabes que no tienes los documentos, y ese es otro punto que también vamos a tratar en clase, ¿en qué momento me agarro la gradualidad? Cada contable sabe cuándo vale la pena pelear o cuándo de verdaderamente no tengo los documentos. Pues no los tengo, compré de repente en un mercado informal, no los tengo, mejor rectifico, asumo el reparo, pero tengo una gradualidad por el 178 del 95%. Y eso va a significar un ahorro, planificación tributaria, versus a perder toda la gradualidad. Eso va a ser siempre y cuando la fiscalización esté abierta. Esa es la planificación tributaria, porque cada uno sabe la situación y los documentos con los que cuenta. Pero si ya llegas hasta la parte final a apelar y que te dicen que no va, ya no tienes gradualidad. Esa es la RS 180-2012 de las gradualidades del artículo 180. ¿Se dan cuenta cuántas normas hemos hablado ahorita y en esta pequeña clase modelo? Esa es la interpretación sistemática. No ver una norma aislada. Jamás se trata una norma aislada. Eso no es la auditoría. ¿Sí? Eso es muy importante. Y hasta cuando vemos internacional, vamos a tener que utilizar normas de los otros países. Por eso es muy importante la interpretación sistemática. Si vemos internacional, tenemos que mezclar norma de otros países. Y el auditor lo tendrá que hacer. Por eso ellos tienen una ardua labor, muy dura siempre, y felicitaciones a su arduo trabajo que realizan diariamente para llevar a cabo y cumplir las funciones del Código Tributario. Sí, punto importante. Entonces, bueno, espero que les haya sido útil en realidad esta clase modelo para cerrar este año. La RTF se la voy a dejar a Jason para que las lea. En la clase sí vamos a usar muchas RTFs como siempre, muchas que ya las he ido descargando, 2021, 2023, RTFs muy vigentes en realidad para poder trabajar. Y sí le vamos a dar fuerte a la parte de los activos digitales que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir conociendo mucho de eso para tener una correcta planificación tributaria y evitar contingencias tributarias, como les digo. Si quieren, el mensaje es, se acaba el año. Si quieren rectificar algo de su última DJ anual, es el momento. No esperen que llegue el próximo año. Prescripción para determinar. No esperen que llegue el próximo año. ¿Sí? No lo hagan. Y si no han entendido, les voy a compartir ahí mientras Jason va hablando un cuadrito para que investiguen más sobre la prescripción para determinar las personas que pues, como les digo, esto es una clase, es para educarnos y la educación pues no tiene en sí, como le digo a Jason, que tener un precio. La cultura tributaria es parte de ir todos educándonos y eso va a ser genial, ¿no? Los más pequeños pues se educarán en el tema de emitir comprobantes, ¿no? Ustedes son contables. El contable se tiene que educar y en otro nivel, ¿no? Ya tiene que educarse en otro nivel que tiene que entrar a auditoría. Esa es la parte de la cultura tributaria. Como tanto hablamos de los países de primer mundo, perfecto, los países de primer mundo viven en una cultura tributaria constante, constante, ¿sí? Eso es muy importante. Acá les voy a dejar, eso hace de que fiscalizaciones haya poquitísimas, porque todos se corrigen solos, ¿no? Entonces ahí viene ese punto, ¿no? Cuando hablamos nosotros de prescripción para determinar es esto que les digo. Presenté mi DJ, este tiempo es muerto. 1 de enero comienza el carrito a activarse. Tan, 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 tan. Y si tú dentro de estos 4 años rectificas
interrumpes el plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir que tú interrumpes el plazo de prescripción? Voy a mostrarle acá para los que nunca han visto. Esta es clase de prescripción que le hemos llevado en código, pero igual quiero con los gráficos que sepan que es prescripción, porque es importante. Cuando tú interrumpes el plazo de prescripción, se pierde el año, el segundo año, y desde el día siguiente hábil comienza a computarse nuevamente los 4 años. Quiere decir que se extiende el plazo. Ese plazo es el plazo que va a tener la administración para poderte fiscalizar y tu contribuyente también para poder rectificar. Por eso es que las grandes empresas cuidan mucho este tema. Lo cuidan mucho. Y dicen, se acaba el año, va a empezar la prescripción. ¿Cómo está nuestra DJ? ¿Hay algo que mejorar? ¿Hay algo que corregir? ¿Hay algo que reparar? ¿Hay algo que sacar que nos va a traer una colita sucia? Es el momento de hacerlo para empezar nuestro 2026 limpios y sin problemas. Planificación tributaria, por eso se los estoy mostrando. Esto no tiene nada que ver con la prescripción para exigir el pago, que eso es cobranza. Esa es prescripción para determinar. Administración determina a través de una RD. Contribuyente determina a través de una rectificatoria. Acuérdense de esas dos palabras. Esto es algo que lo tienen que tener ustedes siempre alerta. Igual que tienen un plazo de prescripción para compensar y para pedir devoluciones. Esa es otra historia. Tampoco se olviden porque no pueden arrastrar eternamente percepciones o retenciones. Hay límites. ¿Sí? Y lo que estamos hablando está en la norma. Por eso es que le digo, esto es parte de la educación y de la cultura tributaria. Ahí se los dejo. Sí, para que les quede esto alerta. Esto es, si ustedes quieren saber dónde veo la interrupción, este es el 45. ¿Sí? Este es el 45. Acá lo tienen. Este es el 45 del código. El plazo de prescripción para determinar la obligación se interrumpe. El numeral 1 del artículo 45. Cuando les llega una esquela también, se interrumpe su plazo de prescripción para determinar. La esquela es parte de cualquier acto de la administración para regularizar. Cuando hablamos de fisca ya es diferente. Cualquier acto dirigido al ejercicio de la facultad de fiscalización. Porque hay verificaciones y fiscalizaciones. A eso es a lo que iba a hacer. Si ustedes lo ven, ya se dan cuenta integralmente, todo calza como un rompecabezas. ¿Sí? Ahí les dejo justamente la norma por si quieren leer cuáles son los actos que interrumpen su plazo de prescripción para determinar. Que eso sí tienen que tenerlo ustedes bien claro, porque va parte de su día a día en el ejercicio del impuesto a la renta. ¿Sí? Bueno, espero que les haya sido útil. Sí, ahí les dejamos la información y nos vemos el próximo año en nuestro curso de tributario, justamente de cierre tributario, que va a ser un poco distinto. No sé si Jason les compartes ahí la información y les puedas compartir la RTF y los que quieran las misceláneas en realidad de México, también podérselas compartir, como les digo, porque la idea es que ustedes tengan acceso a todo lo que sea para educarse. Si necesitan algo adicional, RTF, pues bienvenidos para poderla también tener. ¿Sí? No sé si ahí está Jason o ya lo perdimos. Sí, Y sí, que tengan Victoria, una estamos feliz acá. Navidad y un próspero 2026. ¿Sí? Con tranquilidad y felicitar su arduo trabajo de contable. Yo sé que el trabajo de contable es un trabajo muy arduo y sigan en ese trabajo constante. Muchas felicitaciones. Gracias.